Buenos días, mi nombre es Carolina González y les presento aquí la solución de la guía número 9 de matemáticas. Entonces aquí tenemos la actividad número 1.1. Entonces nos dan una serie de fórmulas, con esto sacamos la tabla de valores. Tenemos el dominio, el rango, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y su respectiva gráfica. A continuación, entonces, el punto 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas funciones? En estas funciones, la definición de la gráfica de la función depende de una serie de reglas de correspondencia, que son estas fórmulas que se dan de acuerdo al valor de x. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan unas condiciones. Si x es mayor que 0, entonces se cumple con esta función. Si x es menor o igual que 0, entonces se aplica esta fórmula. Y te dan diferentes fórmulas en cada caso. En este caso es este. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la tabla de valores y en esta escogimos el -3. Entonces, tenemos que ver con cuál aplica. Entonces, -3 aplica con este porque x es menor que 0 y -3 es menor que 0. Entonces, por lo tanto, aplicamos esta formulita de aquí. Entonces, reemplazamos -3 en x. Entonces, quedaría -3 más 5. Entonces, menos y menos más y más, pues más, entonces 3 más 5 nos da 8, entonces quedaría 8. Ahora, si por ejemplo fuese 1, entonces tendríamos que ver cuál aplica. Entonces aplicaría con esta porque dice que x, si x es mayor que 0 y 1 es mayor que 0, por lo tanto aplicamos la formulita de aquí. Entonces reemplazamos 1 en x, entonces 1 más 5 nos da 6. Entonces nos quedaría 6. Entonces así hacemos con el resto de los valores aplicando las fórmulas y las condiciones que nos dan aquí. Y así pudimos sacar la tabla de valores para así graficar. Entonces, este fue el resultado de la tabla de valores, como podemos ver. Entonces, -3, 8, -1, 6, 0, 5, 1, 6, bueno, 3, 8. Ahora tenemos aquí el dominio y el rango. Entonces, para sacar el dominio, pues simplemente son todos los números reales, ya que esto se basa en el eje X. Entonces, que tenemos que empieza desde 0 y va a infinito, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, son todos los números reales, tanto positivos como negativos. Entonces, por eso el dominio son todos los números reales. Ahora nos dice el rango. El rango también el rango en cambio lo tenemos en cuenta en base al eje Y. Por lo que entonces empezaría desde el 5. Entonces, la gráfica abarca desde el 5 hasta infinito porque sigue creciendo, ¿sí ven? Ahora nos pide entonces el intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento, entonces, donde la gráfica crece también en base al eje X. Entonces, la gráfica crece entonces desde 0, porque es donde tenemos las dos. Entonces, la gráfica crece desde 0 hasta infinito, porque sigue creciendo, sigue creciendo. Y el intervalo de crecimiento es cuando la gráfica decrece. Entonces, desde menos infinito, porque está en el lado negativo, hasta 0, que es donde empieza a crecer. Entonces, desde menos infinito hasta 0 es donde la gráfica decrece. Asimismo, entonces nos dan el punto 3. Ahí se puede evidenciar entonces la tabla de valores, dominio, rango, intervalos de crecimiento y decrecimiento y la gráfica. Ahora la actividad 2, acerca de las funciones a trozos. Entonces tenemos el primer punto y aquí está solucionado. Entonces la fórmula, la tabla de valores, dominio, rango, intervalos de crecimiento y decrecimiento y la gráfica. Bueno, acá tenemos entonces el punto 2. Entonces lo mismo, nos dan unas fórmulas y unas condiciones y dependiendo del valor de x se aplica la fórmula. Entonces tenemos la tabla de valores y aquí se hizo la gráfica de esta tabla de valores. Ahora, como podemos ver, resulta que la condición ambos es igual a 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, 0 aquí tiene dos valores. Si cumple con esta fórmula o si cumple con esta fórmula, entonces aquí sería 1 y 0, serían ambos valores. Por lo que esto se refleja aquí en la gráfica. Entonces, si ven, hay dos puntos en 0.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que en una función no pueden haber dos puntos en un mismo valor, en este caso 0, por lo que uno de los puntos es abierto y otro de los puntos es cerrado. Entonces, no son simplemente líneas separadas, sino que se unen por medio de estos puntos, como ven aquí. Aquí también tenemos entonces el dominio, entonces todo número que pertenece a los números reales. ¿Por qué? Porque la gráfica va hasta infinito y hasta menos infinito. Entonces, como podemos ver, esto va a seguir, seguir, seguir hasta allá, y esto va a seguir, seguir, seguir hasta allá. Entonces, dominio todos los números reales. Y el rango también, porque como vemos, entonces la gráfica sigue, 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 sigue hasta infinito y sigue, sigue, sigue hasta menos infinito. Ahora tenemos los intervalos de crecimiento, entonces donde la gráfica crece. Entonces la gráfica crece desde 0, tomando en cuenta este tramo, desde 0 hasta infinito, y también crece desde menos infinito hasta 0. Y pues entonces intervalos de crecimiento no habrían. Y pues tenemos por último el punto número 3, entonces lo mismo, nos dan una serie de reglas de correspondencia. Con eso hicimos la tabla de valores. Tenemos entonces la gráfica como nos quedó, el dominio, el rango, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Gracias.